que yo no dispongo de material de la iglesia para apoyarme, por cuanto es muy escaso el material que se ha escrito sobre el tema en español. No sé si hay más información sobre el tema en inglés, por lo cual trataré de que interpretemos lo que dice el profeta Isaías al respecto, ya que el Nuevo Testamento casi no hace referencia al tema. Son dos capítulos de Isaías los que hablan de la gran afluencia. Tenemos el capítulo 49 en esta parte y el capítulo 60 cuando habla también del levante, resplandece del invierno. De manera que, como es de entender, este es un tema exclusivo de la iglesia, ya que los comentaristas bíblicos no aplican estos pasajes a la iglesia, porque ellos lo interpretan como si los profetas hablan solo a Israel. Amén. Ustedes pueden ver cuando hablamos con otros hermanos de otras iglesias, la tendencia de ellos es a pensar que todo lo que los profetas escribieron es para Israel. Pero ellos no entienden que hay dos Israel. ¿Entienden? El Israel natural, que es el que... Amén, así es. El que defiende de Isaac, y el Israel espiritual, que es de la simiente de Cristo. ¿Entiendes? Cuando Cristo vino a buscar a Israel, no vino a buscar a los gentiles, él vino a buscar a Israel. ¿Para qué vino a buscar a Israel? La palabra de Dios nos dice, a los suyos vino, nos dice, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos ya eran simiente, o como quien dice, ya eran descendientes de Abraham, pero no eran hijos de Abraham. ¿Por qué razón? Porque para ser hijos de Abraham tenían que nacer de nuevo por fe, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que vemos en este momento como si el plan de Dios solo incluye a la nación de Israel, según lo que lo ven otros hermanos, ¿verdad? De manera que todo lo que aplican, todo lo aplican a Israel, al Israel natural, sin comprender que el Israel natural no es diferente al pueblo gentil pecador en lo que a la condición moral se refiere. Usted puede leer, por ejemplo, en Romanos 3, 22 y 23, donde la palabra nos enseña que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos pecaron y todos fueron destruidos de la gloria de Dios. Entonces, al no haber diferencia entre judíos y gentiles, entonces el Israel natural no puede continuar siendo el guía espiritual de Dios, porque Cristo es el que iba a traer la verdadera simiente que iba a ser la responsable de dar a conocer el verdadero conocimiento de Dios. Así que continuando con la enseñanza. Amén de Dios, aleluya. Otro aspecto importante de mencionar es el concepto que tuvimos en relación a la gran afluencia en los tiempos pasados. Por ejemplo, nosotros pensábamos que iban a venir de iglesias con sus pastores a la iglesia. Y no quiero decir que no es posible que no vayan que vengan. Pero nos basábamos en una escritura de Jeremías que dice, a mujer hermosa y delicada, dice, comparé a la hija de Sión. Y luego dice, a ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella en derredor, dice, pondrán sus tiendas. Entonces nosotros lo interpretábamos como que ellos iban a venir voluntariamente, ¿verdad?, para unirse a la iglesia. Pero al investigar más a fondo, lo que significa es que van a venir para hacer la guerra a la iglesia, ¿verdad? Entonces,
Y aunque el momento de la gran afluencia va a llegar, pero antes de eso tienen que pasar muchas cosas en el interior de la iglesia para que eso pueda suceder. Continuando con la enseñanza, tampoco quiero descartar que eso no sucederá, pues todo depende del mover del Espíritu Santo en el tiempo de Dios. Sin embargo, hoy hay algo que a veces pasamos por alto. Y es que en los últimos tiempos el pueblo judío no ha sido parte de la iglesia. Si usted se pone a pensar hoy, ¿cuántos judíos hay miembros de la iglesia? Usted va a ver que no hay judíos que sean miembros de la iglesia. Entonces, el hecho de que no tenemos judíos en la iglesia nos enseña de que cuando el momento de los judíos venir a la iglesia llegue, esto va a ser terrible. Amén, gloria a Dios. Va a ser tremendo. Pero durante la gran afluencia, no lo puedo checar, yo lo tengo que Israel así, será porque eso es lo que motivado están viendo a venir a la iglesia ustedes están de aquí. todas las partes donde fueron esparcidos. Ya que hasta este tiempo la iglesia había estado viuda o carente pero no hay de la presencia de los judíos en su interior. Pues como dicen los registros bíblicos, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, y cuando llegue el tiempo de Dios, los judíos esparcidos por todo el mundo reconocerán la necesidad de creer en Cristo y regresar a la acción espiritual. Ya he oído, podemos pensar en que siempre hemos pensado solo en el pueblo gentil, pero yo quiero decirles que la gran afluencia va a ser algo tan tremendo, porque muchísima gente judía del pueblo de Israel van a entender el mensaje del Evangelio y van a creer en Jesús. A Jesús no rechazó Israel porque ellos estaban basados en que Dios era una sola persona. Y entonces cuando Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, era una ofensa para ellos. No entendían que Dios es un Dios triste, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que ellos no lo recibieron y lo rechazaron. Pero llegará el momento cuando el Espíritu Santo se va a mover abiertamente por todo el mundo, tanto entre judíos, gentiles, de todas las nacionalidades, para que entienda la gente la necesidad de reunirse en un solo redil. A eso es lo que le llamamos la gran afluencia, ¿entiendes? Porque el pueblo judío va a entender este misterio. Gloria a Dios. Amén. Y eso va a ser tremendo cuando ese momento llegue. Eso va a tronar por todas partes. Usted puede ver que hoy, por ejemplo, cuando hablamos de una iglesia, la gente se burla de nosotros. Porque ellos piensan que nosotros estamos equivocados, que estamos confundidos. Pero no hay manera de poder creer que estamos confundidos. Porque si usted se pone a pensar, por ejemplo, en lo que es el matrimonio, cuando pensamos en el matrimonio, nosotros entendemos que el hombre y la mujer se complementan a través del matrimonio. Usted ha oído en los medios de comunicación que a veces dicen, esta es mi media naranja, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en el matrimonio se complementa el hombre y la mujer para ser uno. Así como el hombre y la mujer se complementan para ser uno, así también Cristo y la iglesia no pueden estar separados. Cuando se predica solo a Cristo y se ignora a la iglesia, presentamos un mensaje que está fuera totalmente de contexto, fuera de contexto de la escritura.
Porque el matrimonio desde que se estableció con el propósito de enseñarnos que Cristo también iba a tener una esposa. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que el mundo de religiosidad, el cristianismo moderno, rechaza el mensaje de la iglesia, porque ellos creen que Cristo es el todo. Amén. Pero no entienden que Cristo y la iglesia se complementan, van de la mano. No se puede predicar a Cristo si no hablamos de la iglesia, ni podemos predicar a la iglesia sin predicar a Cristo. Porque Él es la cabeza y ella es su cuerpo. Continuando, dice así, de manera que no podemos ver la gran afluencia solo desde el punto de vista del cristianismo denominacional o del pueblo gentil, siendo que la iglesia estará compuesta casi solo por gentiles para ese tiempo. Se espera que los hijos de Israel se apresuren para llegar a Sion, entre tanto que el asolador se marcha, por lo cual es posible que veamos o vean los que para ese tiempo estén vivos, las multitudes de judíos reunidos dirigiéndose a la ciudad santa, la iglesia de Dios, los cuales serán como joyas en una novia. Entonces, a eso es lo que nos referimos con el tema de la gran afluencia. El tema de la gran afluencia es un mensaje exclusivo de la iglesia. Ni los comentaristas bíblicos, ni el sector denominacional habla de este tema. Y al hablar de este tema, es algo que causa problemas con ellos, porque ellos no entienden el tema de la iglesia. Cada vez que ellos hablan, dicen, Cristo no vino para establecer una religión, ¿verdad? Con lo cual quiere decir que Cristo no estableció una iglesia. Sin embargo, ¿cómo Cristo iba a comisionar a un grupo de personas si no estableció una iglesia? ¿Verdad? Usted puede ver en Mateo cuando Cristo se reúne con los 11 discípulos, ¿verdad? En Mateo 28, 16 al 20, donde Jesucristo, después de la resurrección, se reúne con los discípulos y entonces les entrega la gran comisión. Y Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Si Él no hubiera tenido una institución, si Él no hubiera establecido una organización, ¿a quién iba a comisionar para pregonar el evangelio por toda la tierra? ¿Verdad? Entonces no es algo que sea risible lo que la iglesia enseña, es una realidad. Y así como cuando el tiempo de Noé, nosotros podemos ver que el arca no se levantó hasta que no estaban todos reunidos en el arca. Posiblemente hubieron algunos que tenían su propia manera de pensar como hoy. Y dijeron ellos, ¿yo para qué voy a entrar a esa arca si yo puedo hacer mi barquito para salvar? Posiblemente hayan hecho algunos barquitos más, pero ninguno de ellos prevaleció. Solo el arca de Noé. Así pasa hoy. Gloria a Dios, aleluya. La gente no quiere creer que todos los hijos de Dios tenemos que reunirnos en el redil de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es explícita. La Biblia no habla en plural. La Biblia dice, para presentársela, dice, gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nosotros podemos decirlo con toda libertad, que no estamos confundidos y que este es el mensaje que tenemos que predicar. Amén. El lugar, otros dicen, pero es que la iglesia no es una organización. Pregúntense usted, si no es una organización, ¿por qué aparece la lista de todos los miembros, de los primeros miembros de la iglesia? Si no había organización, ¿por qué hay un registro de nombres de personas que fueron los primeros miembros de la iglesia? Entonces, hay un montón de conceptos que la gente tiene para negar esta realidad.
Pero llegará el momento cuando nadie va a poder negar esa realidad, y principalmente cuando venga la gran afluencia. Continuando, nosotros vemos, dice, para ese tiempo, si la iglesia está desierta o con muy pocos miembros, experimentará una explosión demográfica o un gran crecimiento. La iglesia, la Amén, gloria a nación, Dios. se preguntará de dónde han salido tantos judíos y gentiles. ¿Entiendes? Pues desde el tiempo que operó la iglesia primitiva se carecía de la presencia de judíos en la iglesia. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a ver que cuando la iglesia cayó en la apostasía, cuando la iglesia primitiva cayó en la apostasía, el último supervisor que tuvo la iglesia, el primero y el último, fueron judíos. No hubieron supervisores de la iglesia, generales de la iglesia. Amén, gloria a Dios. En el tiempo de la iglesia primitiva no hubieron supervisores generales que fueran gentiles. Todos fueron judíos hasta que la iglesia cayó en la apostasía. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Así como hoy, todos los supervisores que ha tenido la iglesia después de Levante y Resplandece, todos son gentiles. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido la afluencia del pueblo judío. Entonces, continuando, me gustaría que veamos una escritura en Romanos 11, 12 al 15, para que comprendamos lo que queremos decir hoy. Dice así la cita bíblica, Romanos capítulo 11, verso 12 al 15. Y si la falta de ellos, dice, es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy puesto por apóstol de los gentiles. Mi ministerio, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Sino vida de los muertos. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo explicando la razón por la que Israel cayó en un juicio de ceguera de entendimiento para que la puerta se pudiera abrir para los gentiles. Si el hecho de que Israel haya sido extrañado en ese tiempo o dejado o abandonado por Dios en ese tiempo fue una gran bendición para los gentiles, si el haber sido abandonado fue una bendición para el pueblo gentil, ¿qué será el recibimiento de ellos de nuevo? Ahora bien, pero ¿cómo es que van a venir ellos? Ellos no van a venir como en el tiempo de la iglesia primitiva. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia al principio estaba compuesta solo de judíos, ¿verdad? Pero hoy, como Israel como nación cayó bajo juicio por no haber recibido al Mesías, el tiempo de que los judíos vengan hoy tiene que ser individual. Cada individuo, cada judío va a entender esa necesidad y va a venir a la iglesia de Dios. El tiempo cuando ellos van a ser reconocidos de nuevo como la nación será el tiempo durante la gran tribulación. Pero hasta el rato, quien dirige, quien recibe, quien los está esperando, es la iglesia de Dios. Continuando, este entendimiento, dice, nos debe motivar a atrevernos a predicar y enseñar el evangelio y la revelación que es única de la iglesia. ¿Entiendes? Si usted
se atreve a predicarle a un judío hoy, usted va a ver que el judío se enoja. Y si usted va a Israel, puede ser perseguido por predicar, por atreverse a hablar de Cristo y de la iglesia. ¿Entiendes? Pero cuando el momento de la gran afluencia llegue, ellos van a venir buscando la iglesia. Y ellos van a decir, denme espacio, abran espacio, que nosotros también queremos ser parte de ellos. Eso va a ser la gran afluencia. Quizás no la veamos personas como yo, que ya estamos de mayores de edad, pero los jóvenes posiblemente lo vean, ¿verdad? Y entonces se van a acordar de que aquellas cosas que parecían increíbles, porque cuando miramos el panorama, como en algunas partes la iglesia ha tenido tantos fracasos, ¿verdad? Tantas divisiones, tantos problemas, y a veces pensamos que en lugar de que se cumpla la promesa, como que vamos de regreso para atrás. Pero eso es natural, es normal, porque la iglesia no es cualquier movimiento religioso. La iglesia es, como quien dice, el ojo del huracán. El enemigo está enfocado en la iglesia, no está enfocado en otros movimientos religiosos. A él no le preocupa que la gente sea creyente, que sea religiosa. A él lo que le preocupa es que la gente entienda que un reino dividido no puede tener victoria. Entonces, cuando miramos eso, entonces podemos entender la necesidad de proclamar esta verdad, ¿entiendes? De poder atrevernos a predicarle a Israel. Porque muchos movimientos religiosos están colocando a Israel en el lugar de Cristo. ¿Entiendes? Israel por sí solo no puede hacer nada. Porque Israel, como los gentiles, están caídos de la gracia de Dios. El único camino es Cristo. Por eso Pedro se atrevió a decirles, porque en ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, por eso no tenemos que tener temor, ni tenemos que estar cohibidos para predicar este mensaje. Al contrario, debemos capacitarnos lo mejor posible para poder tener acceso a esta gente que puedan entender el propósito de Dios. Luego sigue diciendo la enseñanza. El primero y el más importante dice, claro que para que esto ocurra es necesario que algunos vacíos sean llenados. El primero y el más importante es que todos seamos llenos del Espíritu de verdad. ¿Por qué decimos del Espíritu de verdad? Porque hay un espíritu falso. ¿Entiendes? Usted va a ver mucha gente creyendo que conoce al Espíritu Santo, pero está siendo engañada por el espíritu de error. La palabra de Dios dice, no creáis a todo espíritu. Y la palabra de Dios dice que no creamos a todo espíritu. Esto quiere decir que hay un espíritu que no es de verdad. Entonces, por eso necesitamos ser llenos del espíritu de verdad. Luego, porque el espíritu de error ha insistido en imitar al Espíritu Santo. Usted puede ver como el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, porque estos son apóstoles fraudulentos. Y no es maravilla, dice, porque sus mismos ministros se constituyen igual a Satanás, en ángeles de luz. Satanás es un experto en imitar. Él es el perfecto imitador. Aquellos que no conocen las escrituras, aquellos que no tienen una revelación profunda de la palabra de Dios,
pueden ser engañados y aún siendo miembros de la iglesia. Mucha gente escucha la radio, los programas radiales, y mucha gente cree en los programas radiales que escucha. Pero la realidad es que en el mundo religioso, en el mundo denominacional, cada individuo tiene una interpretación diferente. En cambio, la iglesia tiene la misma interpretación en todas partes donde la iglesia está. Usted va a ver que todos los materiales de la iglesia enseñan la misma cosa en todas partes. Entonces nosotros como iglesia de Dios tenemos que entender la necesidad de prepararnos para poder hacer el trabajo como lo hizo el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando se presentó ante el rey Agripa, el mismo rey reconoció y le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hablaba con una elocuencia tan perfecta del conocimiento de Dios, que por muy sabio que fuera, un hombre inteligente que fuera, entendía que lo que Pablo decía no era algo común. Nosotros como iglesia de Dios también tenemos que hablar así, ¿verdad? Pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu. Por eso decimos, y para que eso, dice, sea posible, es necesaria una entrega total de la membresía de la iglesia, hasta extirpar la naturaleza adámica para alcanzar la meta de la perfección. Usted sabe que la naturaleza adámica es lo que estorba para que la libertad del Espíritu pueda obrar en la vida del pueblo de Dios. La naturaleza adámica es la que nos da problemas para poder consagrar nuestra vida a Dios. Cuando tenemos diferentes carácter, cuando un día estamos de un modo, otro día estamos de otro, cuando no tenemos algo que es permanente, es una muestra de que no hemos sido santificados. Porque cuando somos santificados, prevalece la gracia de Dios en nosotros, y entonces estamos en condiciones de poder mantener una vida espiritual estable, la cual servirá como testimonio a aquellos que no han visto verdaderamente un verdadero siervo de Dios. Gloria a Dios. Continuamos. En 1 Corintios la Biblia nos habla de eso. En 2 Corintios capítulo 7, verso 1, la Biblia dice, no sé si me equivoco, capítulo 7, verso 1 dice: y limpiémonos, dice, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Esa es una de las áreas principales para que el Espíritu Santo pueda trabajar de la mano con nosotros. Que nosotros entendamos que la naturaleza de Adán no se va a ir voluntariamente. No va a salir de nosotros por arte de magia. No, nosotros tenemos que rechazarla. Nosotros tenemos que entender que es algo que estorba para tener una verdadera comunión con el Señor. Y cuando entendemos esas cosas, entonces Dios puede obrar permanente, porque la iglesia está limpia, está en condiciones de ser habitada por el Espíritu de Dios. Por eso dice, no solamente el liderazgo, sino también la membresía de la iglesia en general. Otro aspecto, dice, es el de anhelar alcanzar el grado de unidad y santidad hasta llegar a tener como un cuerpo, una mente y un espíritu. Si usted es observador, usted puede ver que el apóstol Pablo habla de los dones de ministerio. También habla de los dones del Espíritu. Pero en Efesios 4, versículo 11 en adelante, él nos habla de los dones de ministerio cuando dice, y él mismo
llamó a uno, dice, apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, para la perfección de los santos, ¿ah? Para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. ¿Ah? ¿Y qué es la unidad de la fe? Es la unidad de la doctrina. La unidad de la fe es que todos tengamos el mismo conocimiento de la doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, eso es importantísimo para que Dios pueda hacer la obra o pueda completar la obra en la iglesia de Dios. Para que todos entendamos que hemos sido llamados a una misma vocación, a un mismo sentir, a un mismo propósito. Y cuando Dios mira que todos obramos, cada quien en la posición que está, pero con el mismo sentir, el mismo propósito, todas las cosas salen bien. Ustedes, yo no sé si ustedes han pensado cuando lo que es un cuerpo. Si un miembro del cuerpo físico está dañado, el cuerpo no funciona bien. Pero si todos los miembros en el lugar que han sido colocados por Dios funcionan. Él dijo, ¿pensáis que he venido a daros paz? No, no he venido a daros paz, más disensión. ¿Por qué razón? Porque el mensaje del Evangelio divide a las personas. ¿Por qué las divide? Porque es una naturaleza diferente en las personas. Aquellos que han nacido de nuevo tienen otra naturaleza. No tienen la misma naturaleza que tienen sus familiares, porque que no se han arrepentido, que no han creído en Cristo. Entonces, al no tener la misma naturaleza hay un conflicto de intereses. Y ese conflicto nos va a afectar siempre, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que somos una familia aparte. ¿Entiendes? Que el amor entre nosotros tiene que ser más fuerte que el amor en la familia en la carne. ¿Por qué razón? Porque somos el pueblo de Cristo, somos la iglesia de Dios. Somos algo. Andamos en una frecuencia diferente, ¿entiendes? El mundo anda en su mundo y nosotros andamos en el nuestro. Posiblemente nuestros familiares va a llegar el momento que nos van a entregar a nosotros cuando venga la persecución. Entonces nosotros tenemos que tener un excelente cuidado de entender que aunque somos familiares en la carne, pero ellos no conocen a Cristo, si no se han arrepentido, si no han tenido una experiencia espiritual, no conocen a Cristo. Y ellos forman parte de la otra simiente. Usted va a ver, por ejemplo, en el principio, cuando Dios tenía la simiente que se inició con Abel y después nació Seth, y llegó hasta Noé, y estaba la simiente del descendiente de Caín. ¿Ah? Entonces usted va a ver que Dios se enojó cuando la simiente de Cristo buscó esposas en la simiente de los hombres. La simiente de los hombres representa el mundo del pecado, ¿verdad? Y el hecho de que los hijos de Dios se hayan casado con las hijas de los hombres trajo el diluvio universal. Imagine usted, muchas veces los jóvenes quieren casarse, ¿verdad? Y ellos dicen, pues yo tengo derecho de casarme con quien yo quiera, ¿verdad? Y es verdad desde el punto de vista que tenemos un libre albedrío. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que sujetar nuestro libre albedrío a los pies de Cristo, porque ya no somos
independientes. Cuando recibimos a Jesús, cuando venimos a ser parte de su cuerpo, de la iglesia de Dios, ya no somos independientes. Ya no somos como aquellas mujeres que no están casadas, que no se casan por no tener compromiso, por no tener responsabilidad. Nosotros ya estamos casados, ya tenemos una cabeza, ya tenemos a quien estar sujetos. Amén. Y por esa razón tenemos que comprender que no podemos ser independientes. Usted va a ver en las iglesias que por el hecho de que no hay nada que sea obligación, porque todo el mundo va a decir, tenemos el tema de las enseñanzas, las doctrinas del diezmo, las ofrendas, todas las ayudas y los compromisos que adquirimos como iglesia de Dios. Ninguna de las doctrinas ni de esas cosas son obligatorias. Nada es obligatorio. Pero tampoco son opcionales. Si no son opcionales, quiere decir que tampoco podemos decir que no debemos practicar. No, que si queremos las practicamos y si no, no. No. ¿Por qué razón? Porque nosotros voluntariamente aceptamos ser el cuerpo de Cristo. Cuando hicimos el pacto, nosotros nos comprometimos a aceptar toda la Biblia como la palabra de Dios y el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe y práctica y gobierno y disciplina. A partir de ese momento, tal vez no conocíamos todas las verdades bíblicas, pero paso a paso las vamos conociendo. Y a medida que las vamos conociendo, debemos irnos sometiendo voluntariamente, porque en Cristo no hay nada a la fuerza, no hay nada obligatorio. Si es obligatorio, no es por gracia. ¿Entiendes? La diferencia entre la ley y la gracia es que la ley es a la fuerza, porque si uno no obedece la ley, le aplican la ley y lo matan a pedradas. Pero en la gracia no necesitamos la fuerza, porque voluntariamente hemos decidido rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. Entonces, entendiendo todas esas cosas, podemos estar en condiciones de prepararnos para esperar la gran afluencia. Un pueblo único, un pueblo que ha renunciado al ego, al yo, a todas aquellas cosas que se interponen entre la palabra de Dios y nosotros. Cuando entendemos eso, todas las cosas van a ir mejorando. Y por eso dice que algo que puede ayudarnos a entender el tema de la gran afluencia, el cual solo es sostenido por la iglesia de Dios, es que el pueblo o iglesia, que será el protagonista o el que abrirá sus brazos a los que sean traídos a él, tendrá una bandera. Y no creo que sea una bandera nacional, como la bandera de Israel, del Israel natural, porque esa bandera representa a todas las personas que de todas las naciones hayan sido salvos o que hayan creído en el Señor Jesús, y que en su momento Dios se encargará de que sea reconocida y aceptada como la bandera de todas las naciones. Es por eso que yo los invito a que veamos el verso 22 en Isaías 49. Isaías 49, verso 22, vea cómo dice: así dijo el Señor Jehová, he aquí yo alzaré mi mano a la gente y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Entonces nosotros podemos ver que no tenemos nosotros que hacer tanto. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos individualmente, internamente, para que Dios, ¿verdad?, ponga su mano. Nada vamos a hacer nosotros. Cuando el momento llegue, Dios lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es vivir de acuerdo a lo que sabemos. El saber es importante. Mucha gente quiere saber muchas cosas, pero el problema es que entre más sabemos, más responsables son, ¿verdad? La Biblia dice que
que Dios va a demandar dependiendo de la confianza que le tuvo a alguien. Si Dios le confió mucho, Dios espera mucho de esa persona. Y si le confió poco, pues Él espera poco. Pero tenemos que entender que si estamos muy interesados en saber mucho, entre más sabemos, más responsables somos. ¿Verdad? Continuando dice, tales personas, dice, deben haber aceptado hacer un pacto, pero no un simple pacto, sino un pacto con sacrificio, como dice el Salmo 55. El Salmo 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Si observamos este pasaje bíblico, de plano entendemos que el pacto es con sacrificio. No hay nada en Cristo que no sea con sacrificio. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que el Señor, siendo Dios, se vistió de un cuerpo humano y en ese cuerpo Él soportó calladamente la tortura que le hicieron aquellos hombres. Nunca Él se quejó, nunca Él renunció a ese gran sacrificio. Al contrario, dice la palabra de Dios que Él puso su rostro como un pedernal para aceptar aquel gran sufrimiento voluntariamente. Nadie lo obligó. Él voluntariamente, cuando llegó el momento, Él estaba abatido, estaba afligido. Él oró a Dios para decir, Señor, si es posible, esta copa pase de mí sin que la beba, pero luego Él dice, pero no que sea tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que entender que como el pueblo de Dios, no hay nada que vamos a hacer contra nuestra voluntad. Al venir a Cristo rendimos nuestra voluntad a sus pies. Y al rendir nuestra voluntad, todo lo que hacemos lo hacemos con alegría y con gozo, porque nos deleitamos en la cruz de Cristo. Nos gozamos en sacrificarnos, en comprometernos, en hacer todo lo que sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando entendemos esas cosas, la iglesia crece normalmente. Ustedes han visto que muchas iglesias aspiran a tener un gran crecimiento en número. Muchos se preocupan por el crecimiento en número. Pero una cosa es crecer en número y la otra cosa es crecer integralmente cada persona. ¿Entiendes? Mucha gente piensa que si no crecemos en número es porque no hay bendición, que el poder de Dios no está allí. Tenemos que entender que nosotros no tenemos la obligación de convencer a la gente. ¿Entiendes? Quien convence es el Espíritu. Pero sí tenemos la gran responsabilidad de dar a conocer todas las verdades bíblicas. Una vez lo hayamos hecho, hemos salido de nuestra responsabilidad. Pablo, escribiendo en el libro de los Hechos, él dijo, en cierta ocasión él dijo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dijo, soy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Ah? Independientemente de si Dios obró en estas personas, si el Espíritu Santo obró, eso era independiente porque Él de todas maneras les había explicado todas las verdades bíblicas, no había escondido nada. De manera que al escuchar esas verdades bíblicas, ellos debían responder ya sea positivamente o negativamente. Pero Pablo había hecho su trabajo. Nosotros también. ¿Entiendes? Tenemos que hacer nuestro trabajo. No tenemos que obligar a la gente, presionarlos para que acepten a Cristo, porque ese no es nuestro trabajo, esa es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de nosotros, es el Espíritu el que produce convicción de pecado en el corazón de la gente. ¿Entiendes? Nuestro trabajo es
hacerlo de la mejor manera posible para que el mensaje sea de bendición para la gente. Que cada quien interprete correctamente el mensaje que estamos predicando y de esa manera nosotros estar satisfechos con Amén, nosotros gloria a Dios. y con nuestra conciencia, ¿entiendes? Porque usted no escondió la verdad de Dios solamente porque congraciarse con la gente. O sea, el verdadero mensaje no admite que nosotros engañemos a la gente para llenar el local de gente y estar felices ignorando la realidad. No, el verdadero evangelio es aquel que se predica sin temor, como lo hizo Cristo. Usted va a ver que Cristo, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el Todopoderoso, llegó un momento cuando la gente se le corrió, cuando la gente se desertó. Y cuando eso estaba pasando, los discípulos se preocuparon y le dijeron: Señor, pero es que todos están yendo. Y Cristo no les siguió el fuego a los discípulos, sino que les dijo: ¿queréis ir vosotros también? ¿Verdad? Entonces el apóstol Pedro, vemos nosotros como siempre, él dice: ¿y a dónde iremos? Uno no está en la iglesia porque no hay otro lugar a donde estar, o porque le gusta, o porque el templo es bonito, porque tenemos buenas cosas. No estamos en la iglesia por esas cosas. Estamos en la iglesia porque sabemos que es el único lugar a donde debemos estar. Independientemente de las cosas. Si podemos tener la gloria de Dios, pero si no las tenemos, no importa, que sea en el piso, podemos adorar a Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos esas cosas, entonces nosotros no comprometemos las verdades bíblicas. El gran problema que ha habido en el mundo del cristianismo es que han comprometido la verdad bíblica. Usted va a ver hoy mucha gente que profesó ser cristiana, que andaban haciendo presentaciones de música y todo eso, recogiendo grandes cantidades de dinero y todo el mundo siguiendo al ídolo que iba a cantar en esa reunión. Pero ¿qué pasó después? Nos vemos haciendo fila en el Vaticano para besarle la mano al Papa. Díganme usted, ¿eran verdaderamente cristianos? No, se vistieron de religiosidad para explotarnos y sacarnos nuestro dinerito. Pero ellos pertenecían a otro movimiento, a otro. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ustedes deben extrañar hoy que mucha gente que una vez fue cristiana, que eran artistas, que eran aquí, que eran grandes personas famosas, fueron cristianos por unos días, pero después se volvieron a alejar. Y no nos debe de extrañar, porque la palabra de Dios nos enseña en la parábola del sembrador que de 4 tierras en las que cayó la semilla del evangelio, solo una prevaleció. Pero dice que el que cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la llevaron. El que cayó en pedregales no echó raíz y se secó. El que cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Y esa sí creció al 60 y al 100 por uno. Entonces, así son las cosas. No debemos de preocuparnos por las cantidades, por lo que tenemos que preocuparnos es que podamos presentar el mensaje como Dios espera que lo presentemos. Para la honra y la gloria de su nombre, no para la honra y la gloria de nosotros. Continuando con las últimas porciones del tema, dice: los que no comprenden el terrible sacrificio de Cristo en la cruz y que no se dispongan a pagar el precio que lo llevó a hacer la paga del pecado, no podrán mantenerse firmes para ver el cumplimiento de la gran ofrenda.
Por lo cual el día que el judaísmo comprenda quién es Jesús, dejarán de buscar protagonismo como a la nación para rendirle honra y gloria a él. Usted va a ver en nuestro tiempo que los judíos están interesados en nosotros. Ellos quieren ser nuestros amigos, pero ellos no quieren ser amigos de nosotros para creer en Cristo. Ellos quieren ser nuestros amigos para utilizarnos, ¿entiendes? Para hacerle promoción a la nación de Israel. ¿Entiendes? Y yo no estoy en contra de Israel, yo amo a Israel, pero yo estoy 100% seguro que en Israel no hay salvación. Porque Israel es una religión. ¿Entiendes? El judaísmo es una religión. En el judaísmo no hay una experiencia espiritual en las personas. Ellos obedecían por temor a que la ley les aplicara. Esa es la diferencia, como decíamos antes, entre la ley y la gracia. En la gracia es voluntario. No significa que si uno quiere obedece y si no, no. Significa que no es necesario que sea la fuerza, porque Cristo ya transformó nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo importante entender eso. Entonces dice, para continuar adelante, podemos ver también la parte que dice, por lo cual dice, el día que el judaísmo comprenda quién es Jesús, dejarán de buscar protagonismo como nación para rendirle honra y gloria a él. Y entonces dirán o preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid y juntaos a Jehová, Gloria a Dios. pacto eterno, Amén. y jamás se ponga en olvido. Gloria a Dios. Ovejas Amén. perdidas de Aleluya. su pueblo, Amén. Gloria a Dios. Los pastores la hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Esto ha sucedido en Israel como ha sucedido en el mundo religioso. ¿Entiendes? Cada quien elige su pastor. Pero en la iglesia nosotros ya tenemos un pastor. Y no lo elegimos nosotros. Él nos eligió a nosotros. Usted puede ver lo que dice San Juan 15:16. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Una cosa es elegir a un pastor que a uno le gusta, así como estaban en Corinto, que unos querían a Pablo, otros querían a Pedro, otros querían a Apolo y otros querían a Cristo. No, no es así. Pablo se sintió mal y les dijo, está dividido Cristo. ¿Entiendes? Cristo no puede tener competencia. ¿Entiendes? Él es el pastor de los pastores. Él es el pastor de todas las ovejas. Cristo siempre ha querido tener a toda la humanidad bajo su protección, pero el hombre no ha permitido. Incluso a Israel le dijo, ¿cuántas veces los quise tener como la gallina tiene los polluelos? Y no quisiste. ¿Verdad? Ese es el punto. Nosotros tenemos que entender esos aspectos para poder estar preparados para contribuir a que llegue el momento de la gran afluencia. No somos nosotros los que vamos a hacer eso, pero lo que hagamos nosotros individualmente para estar en condiciones de que el Espíritu Santo se mueva libremente y haga lo que hizo cuando la iglesia primitiva, eso depende de la manera como nosotros consagremos nuestras vidas al Señor. ¿Sí? Si nosotros tomamos en serio las cosas de Dios, Dios también va a tomar en serio y nos va a poner en alto. Porque la palabra de Dios dice que Él honra al que honra, al que le honra. ¿Tá? Entonces, continuando, podemos concluir con la parte de Isaías 64, donde dice, alza tus ojos en derredor y mira.
todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Eta. Vendrán todos los de Teba, traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová. Si somos observadores, nosotros podemos ver que en el capítulo 49, 17 al 21, donde iniciamos la predicación, se enfoca un poco más en el pueblo judío. Pero en este pasaje, en Isaías 64 al 7 o al 6, estamos viendo pues que esto está relacionado con el levante resplandece de la iglesia y con la gloria que la iglesia tuvo en sus principios después del levante resplandece en los gentiles. Entonces, y esa gloria todavía no se ha manifestado como se va a manifestar. Depende de cómo nosotros manifestemos el deseo de que la gloria de Dios se manifieste. De eso va a depender para que el mundo crea que solo hay una institución en donde Cristo va a reunir su gente. De esa manera se va a llevar a cabo la gran afluencia. Después dice, usted puede ver que en el último verso, verso 6, allí ya no se habla de la mirra, solo se habla de que traerán oro e incienso, porque ya no habla del sacrificio de Cristo, sino de la gloria que vendrá después del sacrificio y después del levante resplandece de la iglesia de Dios. Continuando la última parte dice, después del levante resplandece, se le ordena a la iglesia alzar sus ojos en derredor y ver. Entonces, cuando la iglesia se levantó de la apostasía es como cuando usted, por ejemplo, ha estado por mucho tiempo inactivo y de repente comienza a activarse por eso. No va a ser de un momento a otro, pero a medida que empieza ejercitándose, en esa medida va a ir volviendo otra vez a normalizar las actividades de su cuerpo. Así es la iglesia. La iglesia debe levantarse y confiar y creer, ¿entiendes? Mirar con los ojos de la fe y del Espíritu que lo que la palabra de Dios dice es verdad y que tiene cumplimiento y que nosotros somos parte de ese movimiento. No solamente porque somos miembros de la iglesia, sino también porque podemos presentar este conocimiento a los demás. La iglesia de Dios, yo pienso, esto es algo personal, yo pienso que la iglesia debería abrir estudios de la Biblia a donde se abra una puerta, ¿entiendes? A donde quieran escuchar la enseñanza. Pero aquellos que van a dar esta enseñanza deben estar preparados para presentar el mensaje correctamente y no andar predicando el mensaje denominacional. ¿Por qué razón? Porque entonces seguimos, no nos podemos deshacer de la influencia denominacional. Yo no es que tenga nada contra el mundo religioso denominacional, pero tenemos que ser honestos. El mensaje denominacional es contagioso. El mensaje denominacional nos desvía del verdadero conocimiento y nos confunde. Nosotros tenemos que, por todos los medios, no caer en el mensaje denominacional, sino proclamar el mensaje de la iglesia, el evangelio completo. Tenemos que entender que todos los escritos de los profetas no están dirigidos exclusivamente a Israel, sino que siempre hay un doble cumplimiento. Se cumple en Israel y se cumple en la iglesia. Usted puede ver, por ejemplo, cuando Israel fue llevado cautivo, en el
esa cautividad en la que Judá y Israel cayeron, después de haber sido profetizado por mucho tiempo por los profetas, es un tipo de la apostasía en la que cayó la iglesia. Después usted va a ver que llegó el momento cuando regresó Israel de la cautividad. No regresaron todos, sino que regresaron por grupos. Ese es un tipo de levante resplandece de la iglesia. Después usted va a ver que empezaron la reconstrucción, a construir el templo, a reconstruir las murallas de Jerusalén. Eran cosas que no eran fáciles, eran difíciles. Y usted va a ver que todo eso está relacionado con las levantadas y caídas que la iglesia ha tenido después del levante y resplandece. Entonces nosotros podemos ver que todo desde Génesis hasta Apocalipsis está relacionada a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que encontrar esa relación y poder darla a conocer a aquellos que tengan deseos de escuchar el mensaje de la iglesia. Amén, Dios. Para eso es que nos preparamos, ¿entiendes? Para poder hablar con entendimiento, para poder despertar el deseo a la gente de escuchar un mensaje que no es común, un mensaje que es único, que es propiedad de la iglesia de Dios. No porque seamos orgullosos, no porque nosotros creamos que somos los únicos, no. El problema es que solo en la iglesia se puede declarar el misterio escondido. El apóstol Pablo no lo dijo por orgullo cuando dijo, a mí que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Amén. Me ha sido dada la responsabilidad de declarar a todos. ¿Entiendes? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Entonces, no es que nosotros seamos vanidosos, no es que seamos engrandecidos, no es que nosotros nos creamos los únicos, es que el mensaje de la iglesia solo nosotros lo podemos predicar. ¿Entiendes? ¿Por qué solo nosotros lo podemos predicar? Porque solo a la iglesia le ha sido revelado. Para terminar ya, vamos a ver la última cita bíblica. Usted puede leer en el libro de Mateo 13, verso 10 al 13. Usted va a ver cómo dice allí. En ese pasaje, los apóstoles le reclaman a Jesús que por qué le habla a la gente en parábola. Y la respuesta de Cristo es, Él les dice, porque a vosotros es concedido daros a aclarar el misterio del reino de los cielos. A vosotros es dado o es concedido aclarar el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Por eso dice, les hablo por parábola. Porque es un mensaje exclusivo, es un mensaje solo para la iglesia. Solo usted y yo lo podemos predicar, no porque seamos orgullosos, sino porque a otros ni les interesa, no les importa, ni lo quieren oír. ¿Verdad? Usted puede ver porque Cristo, cómo no quisiera compartir este misterio con toda la gente. Pero algunos creen que ya lo saben y no quieren escuchar. Entonces, esa es la razón del por qué nosotros tenemos que ser parte, ¿entiendes?, de ese movimiento para que se dé la gran afluencia. Todos nosotros vamos a ser parte de eso. Independientemente de que veamos los frutos de un día, de un momento a otro. No, nunca debemos de cansarnos, como dice la Biblia, que no debemos de cansarnos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Se puede pensar en los agricultores
Ellos cuando siembran una planta, cuando trabajan la agricultura, ellos tienen una gran fe que van a cosechar. Ellos invierten su esfuerzo, su dinero, se sacrifican, porque están seguros que van a cosechar. Entonces nosotros no debemos tampoco desanimarnos. Debemos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, que llegará el momento que alguien va a decir, yo le agradezco al hermano David, yo le agradezco a tal hermano, porque él fue usado por Dios para Amén, gloria a Dios, así es. Eso es lo que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Independientemente de que lo quiera oír la gente o no, con el que quiera. Usted va a ver que Jesucristo no obligó a nadie. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nunca él engañó a nadie ofreciéndole cosas, diciéndole que si venía a la iglesia le iba a dar alimentos o cosas así. Nunca Cristo dio un mensaje que engañara a las personas o que lo motivara por intereses extraños a la vida eterna. Siempre su enfoque fue que las personas entendieran la necesidad de vivir eternamente, la necesidad de nacer otra vez, la necesidad de poder ser el pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta aquí llegamos con esta enseñanza y vamos a dar un